Haremos proezas que exalten tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, estás en los cielos. Venga tu reino, haz tu voluntad en mí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Cantar es medicina al alma. No importa lo que estés pasando, llénate de la alegría que solo da el Señor. Canta, canta, cantemos, vamos. Oh, 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 oh. Le provea. Abre los cielos. Que el que no tiene trabajo, mi Dios le provea. Abre los cielos. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Oh, 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 oh. Derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Este es tu año. Y en tu palabra haremos proezas que exalten tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, estás en los cielos. Venga tu reino, haz tu voluntad en mí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Cantar es medicina al alma. No importa lo que estés pasando, llénate de la alegría que solo da el Señor. Canta, canta, cantemos, vamos. Oh, 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 oh. Pueda ver y tú dices, abre los cielos.
los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque ya podemos estar aquí una vez más en este Viernes Santo, donde vamos a estar participando y recordando las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, hermanos. Pongan ahí un dedito para arriba para saber que nos están viendo. Dios les bendiga y bienvenidos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino,
y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Sí. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin de manera al mundo tú amaste, hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Sí.
De tal manera me amó. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó.
seguiré. Señor, yo te seguiré con mi alma, mente, corazón. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú quisiste poner tu vida en rescate nuestra. Yo te pido, Padre, que en este día podamos entender que tú nos amas. Y el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario se extiende para toda la humanidad. Bendice a los que nos están escuchando, los que están viendo este video. Que tu Espíritu Santo hable a sus corazones, los redarguya de todo pecado y que podamos ver el amor de Dios derramado en cada gota de sangre que tu Hijo derramó en esa cruz. Quédate con nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El discípulo de Jesús, hermanos, el que había comido de su propio plato, le estaba ahora entregando, ahí mismo en el huerto de Getsemaní, donde él día antes había estado orando hasta la muerte, de tristeza. Ahora el discípulo, el que había comido de su plato, ahora le estaba entregando. En ese momento, hermanos, en el huerto se sentía en el ambiente pesado. Se podía palpar la traición. De pronto se escuchó una algarabía y era el grupo de soldados que se acercaba para prenderle. Los sacerdotes, los líderes, todos aquellos que estaban tratando de destruir a Jesús. No fueron suficientes las espadas, las armaduras que traían los soldados. Era necesario que el traidor le entregara. Y no solamente el traidor lo señaló, sino que se acercó hasta él cobardemente y le dio un beso en la mejilla. De la manera más ruin que puede hacerse, lo estaba entregando con ese beso. Terrible, hermanos. Jesús se había dejado sobornar. Judas se había dejado sobornar. Y ahora estaba entregando a su maestro. Todo en este momento, hermanos, se estaban cumpliendo las profecías acerca de Jesús. El dolor de Jesús no tenía límites. Era entregado por los suyos, por sus amados. Pero armado de valor, Pedro quiso defenderlo, enfrentándose a esa turba enardecida y sacando su espada, cortó la oreja de un soldado, de Malco. Jesús se acerca, recoge la oreja y la vuelve a poner en su lugar y le dice: Pedro, no es así como el Dios debe terminar. Hermanos, vimos la misericordia aún en la traición, el amor de Jesús al sanar a este soldado. Es impresionante ver, hermanos, cómo Jesús hasta el último momento, en el momento de la prueba, en el momento de la desesperación, de la angustia que se estaba viviendo, no solamente en Jesús, en sus discípulos, porque estos salieron despavoridos, se fueron a esconder. Aún ahí Jesús demostró el amor, sanando a este soldado. Jesús se dirigió a los sacerdotes y les dijo: como ladrón vienen de noche a apresarme. ¿No estuve con ustedes todos los días en el templo? Pero hoy es su hora, les dijo. Tuvo un juicio rápido.
quebrantaron todas las leyes. Llevaron ante Herodes, ante Pilatos. Estaban desesperados por encontrar que alguien se los entregara para hacer escarnio de él. Todo esto, hermanos, era lo que Jesús había estado orando, llorando, clamando a su Padre. Cuando él decía, Abba Padre. Cuando él dijo, si es posible, quita de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice que de su frente caían como gruesas gotas de sangre. Yo me imagino la escena y no me queda más que conmoverme. Porque sí, hermanos, fueron mis pecados, tus pecados, lo que lo estaban llevando al sacrificio, lo que lo estaban llevando a esa cruz. Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. En este punto, hermanos, nosotros podemos ver que Él quiso morir en la cruz por el pecado. Nadie lo obligó, lo movió el amor, lo movió la entrega, pero también lo movió la obediencia de su Padre. Él no quiso hacer su voluntad, sino que también quiso llevar a cabo el plan eterno que Dios tenía preparado para la humanidad. En ese momento se estaba cumpliendo la profecía de Isaías 53. Ahora vemos a Jesús, hermanos, en la agonía más cruel. Pero era necesario que el justo pagara por los injustos. Ahora podemos reflexionar y pensar. Jesús estaba en el patíbulo. Estaban soltando a Barrabás, al asesino, un cuatrero que se merecía haber muerto en la cruz, porque había ofendido, había robado. Sin embargo, hermanos, lo estaban soltando y en su lugar gritaba la muchedumbre que lo soltaran y que crucificaran a Jesús. En este momento Jesús, hermanos, estaba tomando el lugar de Barrabás, pero también estaba tomando el lugar de toda la humanidad. Lo impresionante es que los que gritaban en el patíbulo, hermanos, los que estaban ahí observando y que gritaban, crucifícale, crucifícale, eran los mismos que una vez habían comido de aquellos panes, de aquellos peces en la multiplicación. Eran los mismos que habían estado gritando, Hosana, el que viene en el nombre de David. Hosana. Pero ahora estaban, hermanos, contagiados, asusados por los mismos sacerdotes, para que gritaran, crucifícale, crucifícale, suelta a Barrabás. Tremendo, hermanos. El corazón humano puede llegar a ser terrible, tremendo. Y lo impresionante, hermanos, es que nadie, ni Herodes, ni Pilatos, lo encontraron culpable. Pilato, no encuentro culpa en él, decía. Pero como la gente gritaba, crucifícale, dicen que él lo entrega. Antes de declarar, yo no encuentro nada en él. Y va y se lava las manos y dice, allá ustedes. Yo no tengo parte en esto. Pero claro que sí, porque él era una autoridad. Sin embargo, lo entrega. Ahora, el monte de la calavera o el monte Calvario está siendo atestado de gente. Unos lloraban el sufrimiento del Señor Jesucristo.
Otros se burlaban haciendo escarnio de él. Pero fue aquí cuando dijeron esas frases o palabras que han perdurado, hermanos, hasta nuestros tiempos. Cuando Cristo pendiendo de la cruz, hermanos, Él ahí tuvo misericordia por amor a ti. Si esto no nos conmueve, como decía en días pasados, no sé qué nos va a conmover. Dice que como corrió, enmudeció y fue entregado al matadero. Podemos אמרת, תתיחרוס בית קדיש, ותבנה לפתלת יומין, לקהל מרד מן צלבה. הנחו, משיח, אנא אמר, ירודהו מן צלבה, דינקת ונהמין. אבא, שפקום, אליי תנמור, תיאבקין. Ahora podemos ver, hermanos, la angustia que estaba ya sufriendo Jesús clavado. Los clavos habían penetrado sus manos. Las espinas habían perforado su piel, su frente. Lo habían escupido. Lo habían azotado. Se habían burlado de él hasta el cansancio. Y ahora estaba pendiendo de esa cruz. Y cuando estaba en lo alto vio a la gran multitud. Como decía hace un momento, algunos lloraban, pero otros se seguían burlando. Hasta los soldados mismos le arrebataron su túnica y jugaron dados sobre ella para ver quién se la quedaba. Jesús todo esto lo estaba viendo desde arriba, desde la cruz. Y con palabras ahogadas, con palabras de amor, exclamó una frase hermosa que dice ahí en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Jesús perdonando a sus verdugos. No mostró ningún odio injusto. No mostró odio de venganza, sino que dijo, no saben lo que hacen, perdónalos, Señor. Él en este momento, hermanos, estaba demostrando el amor más puro que puede brotar del mismo Dios, demostrado por el perdón que estaba pidiendo. Qué gran lección, hermanos, podemos aprender aquí. Perdonar a nuestro prójimo. Así es mi Dios. Es un Dios de amor. Es un Dios de protección. Donde tú puedes acudir, no importa el pecado que hayas cometido, siempre y cuando haya en tu corazón arrepentimiento. Y que le digas, Señor, perdona mi pecado. Y Él es amplio en perdonar. Y el perdón.
Tinabalak. Yumat natin huimos. Pagkalita. La segunda frase de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se encuentra ahí en Lucas capítulo 23, verso 43, donde dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De qué se trata esta promesa tan preciosa? ¿De qué se trata lo que Jesús estaba diciendo? Resulta que a cada lado se encontraban dos malhechores que habían cometido delito y que tenían ganado el castigo. Y entre los dos, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y uno le decía: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Y lo hacía en una forma de burla, porque el otro le dijo: ni tú mismo tienes misericordia. Nosotros estamos pagando por nuestro pecado. Pero este no ha hecho ningún mal. Y fue cuando dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto sorprendió. Esto nos sorprende. Porque aún en la agonía, hermanos, cuando Jesús estaba sufriendo, ya colgado, sintiendo los dolores de los clavos, el sufrimiento tan terrible que estaba sufriendo, Él tuvo misericordia de aquel hombre. Pero aquel hombre se acercó también pidiendo clemencia. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Cuando nosotros reconocemos que hemos fallado. En una ocasión alguien me preguntó: yo no creo que Dios me pueda perdonar. Yo me merezco el infierno. Y sí lo merecemos. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él tomó nuestro lugar. Y cuando venimos y pedimos clemencia es porque estamos reconociendo quién es Él, el Hijo de Dios, y que nosotros le necesitamos. Por eso ahí, hermanos, en la cruz, Él le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él tiene también para ti estas palabras. Cuando tú te acercas a Él y pides clemencia, cuando tú te acercas a Él arrepentido y reconociendo que solo en Jesús hay perdón. Upake. Yohanan. Baru. Imak. La tercera frase se encuentra en Juan 19, 26 al 27. Igual de importante, igual de sublime.
Ahí Jesús puede ver a su madre llorando, porque ella había estado cerca de la cruz. Y allí también estaba el discípulo amado, Juan, el que se había recostado sobre su pecho y que había llorado también, el que no se apartaba de él, el que estuvo con él cerca y en la oración en Getsemaní. Eran apóstoles amados, amaban mucho a Jesús. Y fue cuando Jesús le dice: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Jesús proveyendo el cuidado para su madre. Hermanos, había una responsabilidad entre los judíos que los hijos mayores se hicieran cargo de sus padres, puesto que esto era honroso, les traía honra a ellos, porque no iban a dejar abandonados a sus padres. Y esto en un lugar normal no hubiera tenido tanta trascendencia. Sin embargo, en este momento Jesús estaba colgado de la cruz, sufriendo. Él aún ahí, en ese momento, tuvo a bien a dejar a su madre encargada. ¿Y con quién más? Con su discípulo, al que él amaba intensamente. Y aún ahí él tuvo cuidado de los suyos. Hermanos, en una ocasión le dijeron a Jesús: tu madre y tus hermanos te andan buscando. Y dijo: mi madre y mis hermanos son todos estos que están alrededor mío. Hermanos, esto está representando la humanidad entera. Yo soy hermano de Jesús. Tú eres hermano, queriendo decir: yo te amo. Y la misma provisión que estoy haciendo ahorita la voy a hacer con toda la humanidad. Por eso él dijo: ¿quiénes son mis hermanos? Los que están aquí alrededor mío, los que me aman, los que me siguen. Por eso, hermanos, él no iba a dejar sin protección a la mujer que Dios usó como vaso para que su hijo naciera. Él tiene ese mismo cuidado con cada uno de nosotros. Vamos a ver la cuarta palabra, hermanos. Ilahi! Ilahi! Sabachthani. En este momento, hermanos, vamos a examinar esta frase que se encuentra ahí en Mateo 27 al 46. Estas palabras de angustia que Jesús exclamó: Elí, Elí, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos se han preguntado, y muchos hacen esta pregunta: ¿por qué Jesús en este momento estaba clamando a Dios y decía que estaba desamparado?
En ese momento, hermanos, es un momento crucial en la historia de la humanidad, porque es ahí precisamente donde el Hijo de Dios estaba cargando los pecados de la humanidad. Y sabemos que el pecado separa al hombre de Dios y que necesitamos el perdón a través de Jesucristo para que se pueda restablecer esa comunión que se perdió por el pecado. En ese momento, mucho se dice, pero hermanos, había una nube enorme, porque era el pecado de la multitud. Son los pecados pasados, presentes y futuros que Jesús en ese momento estaba cargando sobre sus hombros. El justo se hizo pecado por nosotros. Y fue en ese momento cuando él sintió la desesperación de estar separado del Padre. El pecado había hecho que Dios volteara a otro lado por la grande multitud de pecado que Jesús estaba llevando en ese momento. Él quiso tomar este lugar, hermanos. Lo tomó por ti, lo tomó por mí. Por eso a veces nos preguntan, ¿y por qué estás tan seguro que eres un hijo de Dios? ¿Por qué dices que eres salvo? ¿Por qué estás tan seguro y dices, cuando yo muera voy a estar en el reino de Dios? ¿Qué te da esa seguridad? Hermanos, esa seguridad nos las da el mismo Jesús cuando Él toma nuestro lugar en la cruz del Calvario, muriendo por mis pecados. Ahora yo me estoy arrepintiendo y estoy aceptando el regalo de la salvación. Por eso Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El infierno más grande, hermanos, es estar separados de Dios. Terrible. Pero Él quiso y tomó nuestro lugar. Vamos a ver la quinta frase, hermanos. Someday. La quinta frase la encontramos en Juan 19:28. Y Él dijo, sed tengo. Y tenemos que entender, hermanos, después de todo el proceso que Jesucristo había sufrido, después del agobiante calor, la fatiga, la sangre perdida, el camino escabroso que tuvo que caminar para llegar hasta el monte de la calavera, el cuerpo de Jesús estaba colapsando. Había una deshidratación tremenda. Se dice que cuando una persona pierde mucha sangre, está expuesta al sol, una sed abrasadora lo llena en esos momentos. Aunado a eso, la tristeza tan grande que Jesús tenía, lo habían hecho colapsar. Fue cuando Él clamó, tengo sed, o sed tengo. Era normal que el cuerpo le pidiera líquidos urgentemente. Era normal que Él sintiera esta angustia.
Pero la maldad humana, hermano, no terminaba ahí. En su lugar le dieron vinagre en una esponja. Y esto acentuó su sed y aumentó su agonía. Hermanos, el hombre cuando está cegado por el príncipe de las tinieblas, por el enemigo, por su pecado, por su corazón negro, es capaz de hacer las mayores atrocidades. Y en este momento estaban acentuando el sufrimiento, la sed, la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo estaba a punto de morir. Ahora veamos la sexta palabra de nuestro Señor Jesucristo. La sexta palabra la encontramos ahí en Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando él exclamó, consumado es. En este momento Jesús exclama esta palabra, consumado es, porque el plan eterno de Dios estaba llegando a su final. Al pronunciar estas palabras, Jesús estaba declarando: he cumplido, he acabado, he llevado a efecto el plan de Dios para la humanidad. Consumado es. Ahora la gracia de Dios estaba siendo derramada sobre toda la humanidad. Y su beneficio sería inagotable, hermanos. Y estaría a servicio de la gente que quisiera arrepentirse y recibir la gracia de Dios en sus vidas a través de Jesucristo. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que en este momento hubo un gran terremoto. La misma tierra se sacudió. Podríamos decir que la naturaleza misma estaba sintiendo el dolor. Se conmovió viendo la injusticia que ahí se estaba efectuando. Los mismos montes se estremecieron cuando el Creador estaba en punto de entregar su vida. Pero a la vez estaba cumpliendo su promesa. Su sacrificio ahora tendría sentido y la humanidad tendría la esperanza de la vida eterna. Veamos la séptima y última palabra o frase de nuestro Señor Jesucristo. They're dead. Esta palabra la encontramos ahí en Lucas 23,
46. Y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Y quedó su cuerpo colgado en la cruz, inerte, con el dolor reflejado en su rostro. Pero no solo eso, sino en todo su maltrecho cuerpo. Hubo eventos que podríamos señalar a la hora de su muerte. Dice que la tierra tembló, el velo del templo se rasgó y algunos muertos resucitaron. La tierra misma no pudo contener el sacrificio, la muerte que hasta este momento estaba sucediendo. Aquel enemigo pensó que había vencido, porque fue el enemigo el que actuó en la mente, en los corazones de las personas, y que los utilizó para llevar a Jesús hasta la cruz. Y en este momento pensó que había triunfado. La tierra se sacudió, pero algo muy importante también sucedió. El velo del templo se rasgó por la mitad. En este momento estaba demostrando o estaba pasando algo muy importante. El hombre ahora podía acercarse a Dios sin intercesores, sin el sumo sacerdote que hacía todos los sacrificios. Ahora Jesús era nuestro sacerdote. Nuestro sumo pontífice es Jesús, el que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Por eso se rompe, se rasga el velo, que solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Ahora el hombre podía acercarse con libertad hasta el trono de su gracia por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El poder de Dios no lo pudieron contener los elementos de la naturaleza, hermanos. Esto fue algo glorioso. El Hijo de Dios estaba siendo muerto por aquellos a los que quiso ayudar. Pero en adelante, mejor dicho, cada uno de nosotros, sin necesidad de sacerdotes, como estaba diciendo, sin necesidad de nadie, podemos acercarnos hasta su trono de gracia, ponernos de rodillas y decirle a Dios: perdóname, en el nombre de Jesús. Fue sepultado también, pero no acaba aquí la historia. Porque aunque Satanás pensaba que en ese momento él estaba saliendo victorioso, hermanos, todavía se cumpliría la profecía que dice en Génesis capítulo 3, versículo 15. Tú le herirás el carcañán. Y luego dice: y tú le aplastarás la cabeza. Voy a dejar aquí el sermón. Y quiero que el domingo a las 7 de la mañana podamos tener el culto de resurrección. Que con victoria y triunfo Jesús se levanta de la tumba y que nos da la victoria sobre la muerte. Dios les bendiga, hermanos. Y los espero a todos a las 7 de la mañana. No se les olvide. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Te doy gracias por este sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, pero que al final tú me trajiste vida eterna. Gracias porque quisiste morir. Gracias porque quisiste dar tu vida en rescate de la nuestra. Ahora te pido una bendición especial por todos los que nos están escuchando, por todos los que han visto este sermón, estas palabras.
que lleguen a lo más profundo de sus corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Tan grande fue tu amor, me has hecho